este caso vamos a, primero que nada, verificar la protección. Desconectamos las lámparas, verificamos dónde está la protección y se coloca una resistencia para desconectarla y que la pantalla no se vaya a apagar. En este caso se colocó una resistencia de 470 ohmios de la patilla de protección a tierra para evitar que la pantalla se vaya a apagar cuando se coloquen los diodos, ya que el sistema de las lámparas no va a quedar funcionando. Este sería el módulo a instalar en la pantalla. Es un módulo inverter para hasta 50-80 voltios, para un backlight de 80 voltios. Viene con los pulsos de aquí, la alimentación y todo. Y este es el que iremos a instalar aquí. Vamos a medir los voltajes para sacar la alimentación y los pulsos de encendido para activar el módulo y poner los LED. Estas serían las tiras LED que vamos a instalar. Una vez que quitemos las lámparas, se instalarán estas 3 tiras para darle la iluminación a la pantalla, y vamos a proceder a medir los voltajes en la tarjeta para sacar la alimentación. Bueno, procedemos a encender la pantalla. Aquí se ve que la tarjeta está funcionando. De ahí ella no se apaga porque la protección está desconectada. Vamos a medir el voltaje para buscar la alimentación. Aquí hay 5 voltios. Aquí están los 16 voltios con que se va a alimentar el módulo. Ahí están presentes. La pantalla no se ha apagado porque tiene la resistencia que desactiva la protección de este circuito aquí, que es el circuito inverter de las lámparas. Bueno, buscamos el conector de la tarjeta fuente que une la fuente con la tarjeta main. Vemos los pulsos del inverter on para activar el modulito, y la alimentación de los 16 voltios para activarlo. Él trabaja de 12 a 24 voltios. Una vez que ya sacamos esas líneas, lo conectamos y probamos los LED y después los instalamos. Aquí ya una vez que pusimos la alimentación en el módulo, sacamos las líneas que vienen al conector. Faltaría agregar la del pulso de encendido, que es esa que está suelta, y ahora volver a conectar los diodos para ver si encienden. Vamos a conectar el pulso de encendido. Ahora sí, ya tenemos el módulo conectado provisionalmente y vemos los LED que ya están encendidos. Ya lo que queda es quitar la pantalla y quitar las lámparas y colocar los LED para ver la iluminación que da y si no produce sombras. Pero ya ahí vemos que está funcionando. Vemos el módulo, las fluorescentes están desconectadas y la conexión, la alimentación, el pulso encendido y la tierra. Ya aquí están los LED. Quitamos el panel, vemos las lámparas fluorescentes, hay que eliminarlas también. Ya se procede a quitarlas para colocar los diodos y probar a ver cómo funciona. Una vez que quitamos las lámparas, procedemos a medir las tiras, que queden bien colocadas para que la iluminación sea
pareja para después conectarlas y pegarlas para que una vez que esté esto listo ya se pueda armar la pantalla. Bueno, ya ahí se colocaron los LED, las tiras, y solo queda sujetarlas para que no se vayan a mover y a conectarlas para hacer la prueba de iluminación. Ya una vez instalados y montadas las tiras, se hizo la conexión al módulo para hacer la prueba, a ver cómo funciona. Ya una vez montados los LED, se prueba la iluminación, todos están encendiendo. Vamos a montar la mica para ver cómo se ve, si se ve pareja la iluminación. Ya una vez que colocamos los LED, probamos la iluminación en la mica. Se ve que está bien iluminada. Entonces ya ahí se pasa a probar, a montar el panel y probar la calidad de la imagen para ver cómo queda funcionando la pantalla y proceder a terminar de armarla. Empezamos a montar el panel para probar la calidad de la imagen y bueno, vamos a terminar de armarla para ver cómo funciona el trabajo. Bueno, así quedó el trabajo listo. No se nota ninguna sombra,